Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Matemáticas, Deportes, Récords y Alumnos, Aprendizaje Esperado, Análisis del significado de la parte decimal en medidas de uso común. Por ejemplo, 2.3 metros y 2.3 horas. El día de hoy retomaremos las sesiones en las que aprendimos acerca del significado y el valor de una fracción decimal, y en donde interpretamos y explicamos la diferencia que existe entre una unidad de medida decimal y una unidad de medida sexagesimal, en las sesiones que se titulan Récords Olímpicos, ¿Cuántos somos? Y mis deportes favoritos. Vamos a recapitular y a reflexionar si, con lo que hemos aprendido, puedes resolver los problemas que vamos a presentar. Esta información que observas se refiere al peso de medallas olímpicas de invierno de Pyeongchang 2018. El peso está en gramos. Medalla de plata 580.5 gramos, medalla de oro 586.3 gramos y medalla de bronce 493.4 gramos. Para responder las preguntas, recuerda que el miligramo es la milésima parte de un gramo. ¿Cuántos miligramos pesa la medalla de bronce? Para obtener el resultado, como un miligramo representa la milésima parte de un gramo, multiplica por 1493.4 gramos. ¿Cuántos miligramos pesa la medalla de plata? Tienes que repetir el procedimiento anterior. ¿Cuántos miligramos pesa la medalla de oro? Para encontrar este resultado, multiplica 586.3 gramos por 1000 y obtienes el resultado. Ahora vamos a la clase donde interpretamos y explicamos la diferencia que existe entre unidades de medida del sistema decimal, la clase que se tituló ¿Cuántos alumnos somos? En esta clase pudiste conocer e interpretar las cantidades de niños que estudian quinto de primaria como tú, en algunos estados de la República, pero no llegamos a las cifras totales. Vamos a recordarlo. En la clase nos faltó el último acertijo y tiene que ver con la cifra total de alumnos de quinto grado en todo México. En esta tabla podemos observar la cantidad total expresada en unidades de millar. El acertijo que quedó por resolver dice, si quisiera representar el total de alumnos en el país, es decir, 2.327.348 alumnos con la unidad de medida millones de alumnos, ¿cómo debería representar esta cantidad? Se representa 2.327,348. Ahora vamos a recordar la clase de mis deportes favoritos. Observa la tabla. Con los datos de la tabla, responde estas preguntas. ¿Cuántos metros caminó en total durante la semana? La respuesta es 50.500 metros. ¿Cuántos metros caminó el día jueves? 7.000 metros. ¿Cuántos minutos hay de diferencia entre su caminata del día miércoles y la del domingo? ¿Cuántas horas y minutos caminó en total esta semana? Ciencias naturales. Diversidad de seres vivos y ecosistemas. Aprendizaje esperado. Reconoce que la biodiversidad está conformada por la variedad de seres vivos y de ecosistemas. Énfasis. Identifica el concepto de biodiversidad. El día de hoy vamos a hablar de la diversidad de especies y ecosistemas. A lo largo de varias clases hemos estudiado la biodiversidad, que se refiere a la variedad de especies de seres vivos y ecosistemas. Hoy vamos a conocer más sobre el tema. También hemos visto que los seres vivos en la Tierra, con su variedad de tamaños y formas, son parte de la biodiversidad o de la diversidad biológica, como peces, gallos, búhos, ballenas, pavos reales, jaguares, vacas, camellos, patos, gusanos, mariposas, lombrices, pinos, ceibas, rosales, árboles frutales, nopales, orquídeas, champiñones, setas, etc. Los seres vivos son muchos. Por esa razón, para estudiarlos y entenderlos mejor, la comunidad científica los clasifica en 5 grandes grupos llamados reinos. Por ejemplo, de los seres vivos que mencionamos, varios pertenecen al reino de los animales, otro al de las plantas y algunos al de los hongos. Los otros 2 reinos agrupan organismos microscópicos, el de los llamados protistas y el de las bacterias. Para conocer a qué reino pertenece a un ser vivo, elabora en tu cuaderno un cuadro con 5 columnas y 3 filas para saber los criterios para clasificarlos. Te voy a decir los criterios y 2 ejemplos de cada uno. Empecemos con el reino de las plantas, que son organismos multicelulares. A la gran mayoría la ubicamos por tener raíces, tallo, hojas, flores.
pero existen muchas variedades y no todas tienen flores. Por ejemplo, los helechos, esos no tienen flores. Ese sería el primer ejemplo y el segundo sería los nopales. Los nopales son un caso muy interesante porque sus espinas son hojas modificadas. Las plantas y todos los reinos tienen muchísimas adaptaciones de las que podríamos hablar durante semanas. Pasemos al siguiente reino, los hongos. Son organismos unicelulares o multicelulares que se alimentan de otros seres vivos en descomposición. Por ejemplo, el champiñón. Hace poco me enteré que hay unos hongos muy importantes que viven en las raíces de las plantas y se llaman micorrizas. Las micorrizas es un ejemplo que nos demuestra que todos estos reinos están muy conectados. El siguiente reino, los animales, son multicelulares. No se alimentan ellos mismos como las plantas, sino que consumen a otros organismos y se desplazan libremente. Por ejemplo, el toro y el delfín. Vamos con los últimos dos reinos. Estos se parecen mucho en la definición, así que los mencionaré juntos para que notemos la diferencia. El reino protista son microorganismos de una o más células con núcleo y el reino de las bacterias son organismos de una célula sin núcleo. La diferencia está en el núcleo. Como ejemplo de las bacterias, está la salmonela, que causa una enfermedad en los seres humanos que se llama igual, y por otro lado, los lactobacilos, que viven en nuestro intestino y que nos protegen. Como puedes darte cuenta, hay bacterias que nos pueden hacer daño y otras que nos protegen. El reino protista está conformado con organismos que no se pueden clasificar en los otros reinos. Las amibas están aquí y hay unas algas que se incluyen en el reino Plantae. Pocos lo consideran como protistas. Los dinoflagelados y los Eglegonodea, que viven en el agua salada y dulce. Tu cuadro debe de quedar de la siguiente manera. Nuestro país posee récord mundial en diversidad de pinos. Más del 50 de las especies habitan en la República Mexicana. Recuerda que endémico quiere decir que viven solamente en ese lugar. Para los mexicanos y las mexicanas representa una gran responsabilidad, ya que debemos de proteger lo que tenemos y cuidar el ambiente porque muchas de las plantas y animales solo se encuentran en nuestro país. Los seres vivos no se encuentran aislados, sino que se relacionan entre ellos y con el entorno. El conjunto de organismos que viven en un área determinada junto con los factores físicos como el agua, el aire o el clima se les conoce como ecosistema. En las páginas 60 y 61 de nuestro libro de Ciencias Naturales podemos encontrar ecosistemas que albergan una variedad muy específica de organismos pertenecientes a todos los reinos que viven juntos y cooperan entre sí para lograr su supervivencia. Una maceta es un ecosistema, solo que es muy pequeño como un terrario o una pecera, porque tiene los mismos componentes físicos y biológicos de los grandes ecosistemas. Los grandes ecosistemas, como los que vienen en el libro de texto, es importante comentar que nuestro país posee una gran variedad de ellos, como el bosque de coníferas, bosque de pino encino, bosque tropical del desierto, pastizal, humedal y marino. Cada uno de ellos tiene características particulares que los diferencian de los demás. Esta diversidad de ecosistemas que existe en nuestro país, junto con la de seres vivos de los que comentamos al inicio, conforman la biodiversidad o diversidad biológica. La biodiversidad es muy importante y siempre debemos tener presente que su protección y conservación es esencial para el futuro de nuestro planeta. Conocer los seres vivos y ecosistemas que conforman la gran biodiversidad de nuestro país ha sido muy interesante y sobre todo reconocer que México es uno de los 17 países megadiversos. Asignatura de Español. Busquemos pistas sobre los textos expositivos. Aprendizaje esperado. Emplea las referencias bibliográficas para ubicar fuentes de consulta. Recordaremos cómo se redacta un texto expositivo. Realiza entonces el cuestionario que se muestra en pantalla. ¿Cuáles son las partes del texto expositivo? Respuesta. Los textos expositivos se conforman de introducción, desarrollo y conclusión. ¿Cuál es el primer paso para hacer un texto expositivo? Lee la respuesta. Cuando ya tienes delimitado el tema para crear un texto expositivo, ¿qué tienes que hacer a continuación? ¿Y qué hago con las preguntas que formule?
¿Cuáles son las diversas fuentes de consulta? Hablando de fuentes bibliográficas, ¿qué ves en un libro? Respuesta, portada, contraportada y el lomo. ¿Qué elementos encontramos en la portada de un libro? ¿Por qué crees que es importante conocer las partes de un libro en la elaboración de un texto expositivo? ¿Qué hacemos cuando ya tenemos suficiente información sobre el tema? ¿Qué tipo de palabras surgen a partir de las ideas principales? Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!